Capítulo 9. Día 520, Boston, Massachusetts, Falling Skies Universe, 11 de noviembre de 2011. Era cerca de la medianoche cuando los primeros 6 hombres y Alexander completaron el tránsito. Elegidos por los suboficiales de su incipiente ejército, los hombres de la una sección eran lo mejor de lo mejor, destinados a ascender rápidamente en las filas una vez que acumularan un poco de experiencia. Entre la masa corporal del soldado y el peso de su equipo en pleno traqueteo de batalla, Alexander tuvo que limitarse a 6 soldados por tránsito. Los hombres de la una sección habían estado practicando para la incursión durante semanas, así que cuando la sensación del transporte interdimensional se desvaneció, instantáneamente se arrodillaron, cada uno mirando en una dirección diferente, sin dejar puntos ciegos entre ellos, levantando sus armas en sus manos. Espalda. Claro. El sargento Carl Treollow, el líder de la UNRWA sección, dijo suavemente al comunicador de su casco mientras escaneaba el punto de llegada iluminado por la luna, tanto con su visión normal como con las habilidades técnicas de su armadura avanzada. Los entrenadores habían insistido en que no se volvieran demasiado dependientes de la tecnología porque, como había dicho repetidamente el sargento de color Clayward, siempre que lo necesites, se romperá, te lo garantizo. Claro. Llegó la respuesta de su segundo al mando, el cabo Sharik Fairmoon, que pronto repitió el resto de la escuadra. Al principio de su entrenamiento, CSGT Clayward se sintió frustrado por la falta de nombres de familia y les dio el ultimátum de que podían elegir el suyo propio o les daría uno. Temiendo la ira de su entrenador y buscando el consejo de la señora Erie del Instituto de Educación, los entonces reclutas comenzaron a elegir nombres en función de sus orígenes o de la habilidad de su familia, principalmente como Treollow eligiendo usar la versión en inglés de su nombre del pueblo de nacimiento. El sargento Treollow giró levemente la cabeza hacia donde Lord Alexander estaba arrodillado en medio del círculo de hombres, vestido con la misma armadura que sus soldados, un blaster en sus manos, y asintió levemente. Estamos libres, señor, puede comience el tránsito en su tiempo libre. Alexander asintió, el movimiento exagerado por la mayor parte de la armadura, entendido, no será un tic, y se desvaneció de la vista. «35 minutos después, Alexander se derrumbó sobre sus rodillas, agarrando el pestillo de liberación de su casco. Después de lo que pareció una eternidad, logró arrancarlo y rápidamente vomitó sobre sí mismo. Había hecho 11 viajes de ida y vuelta para llevar a todos los soldados a través del vacío dimensional en un período de tiempo que sabía que era imprudente, pero que él y sus asesores consideraron necesario. Normalmente Alejandro se limitaba a un máximo de 5 viajes de ida y vuelta por hora, porque a partir de entonces empezaba a sentir presión en las sienes. Las pocas veces que había superado ese límite se había quedado inservible durante horas, a veces días. Después, las migrañas golpeaban su cerebro. Los viajes de regreso no habían sido un gran problema, solo él y su propio equipo, los que tenían soldados, casi al límite de su límite de tránsito, habían comenzado a desgastarlo desde el principio, pero siguió presionando. Fue solo cuando los últimos soldados cruzaron la división dimensional que todo lo golpeó. ¿Tienes razón, muchacho? CSGT Clayward preguntó, su voz normalmente áspera suave por la preocupación mientras se arrodillaba junto al hombre más joven. Alexander comenzó a responder, pero el intento de girar la cabeza provocó otra oleada de dolor que lo abrumó y jadeó mientras caía de costado. Sus ojos se sentían como si alguien estuviera tratando de sacarlos de su cráneo, podía sentir cada latido de su corazón en sus sienes, el atronador torrente de sangre en sus oídos era casi ensordecedor. Alexander había sentido dolor antes, se había roto los huesos y se había desgarrado los ligamentos, nada de lo que había soportado antes se acercaba a la agonía debilitante que recorría su cuerpo. Médico. Clayward gritó, el hábito de 30 años como soldado profesional se hizo cargo, olvidando por un momento que estaba usando un casco de alta tecnología con un dispositivo de comunicaciones. Mark Clayward miró al joven, técnicamente su lord, acostado sobre un colchón arruinado en la esquina de la tienda abandonada que había ordenado convertir en un cuartel general improvisado. Se culpó a sí mismo. Alexander había dicho varias veces que los tránsitos podrían ser debilitantes si se hacían en sucesiones rápidas, pero pensó que el joven había exagerado el caso.
Después de todo, a pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo un civil, y Claymore, con el prejuicio de un soldado, consideraba que los civiles eran intrínsecamente blandos. Si hubiera sabido que empujar al niño a transitar por todo el grupo de trabajo lo más rápido posible llevaría a que su único recurso logístico y de evacuación entrara en coma médico, habría reelaborado el plan. Cuando Alexander Arlow se le acercó por primera vez, estaba abatido, reconoció que, tanto como su historial, había sido la razón por la que había sido elegido. 30 años al servicio de la reina y el país en los Royal Marines lo habían dejado lamentablemente sin preparación para la vida civil. Respetaba a Alexander, tanto por lo que había archivado como por su vena despiadada. Ir tras los deprimidos y abatidos. Inteligente, muy inteligente, dales un propósito y una buena vida, únelos a ti a través de la gratitud, ingenioso. No dolió que el chico estuviera dispuesto a escuchar consejos, no hiciera microgestión y, en general, actuara de manera moral. Sería un buen oficial, con el entrenamiento adecuado, pensó Claymore con ironía antes de sacudir la cabeza y dirigir su atención de nuevo a la reunión. La 4 sección ha informado, decía Treollow, dicen que la ciudad se ve peor de lo que indica la investigación de Lord Alexander, claras señales de ataques orbitales en grandes segmentos residenciales de la ciudad. Claymore gruñó, era de esperar, y el mismo Alex dijo que deberíamos tomar cualquier cosa de su investigación con un puñado de sal, sin embargo, eso no cambia el plan. ¿Estás seguro de que debemos apegarnos al plan? El sargento mayor Anderson, ex integrante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, intervino, con su señoría afuera de eso, estamos privados de reabastecimiento. Algunos de los otros suboficiales, en su mayoría los que habían sido esclavos hasta que Alexander los liberó, se erizó ante el tono del americano. Claymore les indicó que se calmaran, ahora no era el momento de repetir ese viejo argumento. Es un punto válido, pero tomo, Claymore asintió hacia el médico sentado junto a Alexander, dice que Alex ya parece estar mejorando y debería estar como la lluvia en unos días. Eso no fue lo que dijo el médico. En absoluto, había dicho que los signos vitales de Alexander parecían estar mejorando y que era posible que se despertara pronto. De todos modos, ¿cómo va la 3ª sección sobre cómo encontrar un lugar para lanzar esos microsaps? Claymore dijo cerrando el tema y volviendo a la tarea en cuestión. El sargento Antaros Westriver se arrodilló detrás de los restos bombardeados de algún tipo de edificio, estaba en tan mal estado que el joven guerrero galo ni siquiera podía comenzar a adivinar su función anterior, esperando que su explorador informara sobre el movimiento que habían detectado. En sus escáneres solo unos momentos antes. 2, 5, a 2, 1, adelante. La voz de su explorador entró suavemente por el canal de comunicaciones, a pesar de que les dijeron que no necesitaban susurrar, que era un hábito difícil de romper. 2, 1, aquí Lintos, ¿qué tenemos? Antaros respondió. Arañas, grandes, 5 que puedo ver, parecen estar arreando a un montón de niños, al menos una docena, y según cómo se comportan, parece que han estado atados a esos arneses que nos advirtió Lord Alexander. Sobre, informó Lintos. Antaros gruñó por lo bajo, retrocede 2, 5. ¿Qué? Antaros, no podemos dejar a esos niños con estas cosas. Lintos protestó por la red de comunicaciones. Antaros estuvo de acuerdo con su explorador, pero también entendió el plan mucho mejor que Lintos, ahora no era el momento de llamar la atención, no si querían hacer más que molestar a los alienígenas que invadían el sagrado suelo humano. Repito, retrocede 2, 5, a menos que quieras explicarle a Lord Alexander y CSGT. Claymore, ¿por qué crees que estás por encima de las órdenes? Hubo un silencio en la red de comunicación durante unos momentos antes, entendido, retrocediendo.